Si se han empleado tratamientos, ¿cuáles son? ¿Y por qué se caracteriza determinado medicamento? O si es que hay algún síntoma o hay algún signo, cualquier término que me parezca nuevo, tendré que estudiarlo. De otro modo, no será una tarea completa, ¿verdad? Necesito saber de qué se trata. Entonces aquí he planteado algunos términos para aclarar. Alodinia, entonces, es el dolor debido a estímulos que normalmente no son dolorosos. Esta es la definición de alodinia. Es un dolor debido a estímulos que normalmente no son dolorosos, que hay que diferenciar de otros dos. Uno de ellos se llama hiperpatía, que es un síndrome doloroso caracterizado por una reacción anormalmente dolorosa a estímulos, especialmente estímulos repetidos. Entonces aquí es un síndrome doloroso caracterizado por una reacción anormalmente dolorosa a estímulos. Siempre y cuando estos estímulos que se presenten, por ejemplo, percusión, sean estímulos repetidos. Y la hiperalgesia es lo que decían algunos de sus compañeros confundiendo con el término alodinia. Es una respuesta incrementada a estímulos normalmente dolorosos. Ese es un primer punto a analizar. Seguimos adelante. Responsable del grupo 3. Sí, doctor. Ok, seguimos contigo en el análisis. Estamos en alodinia. Ya hemos aclarado lo que es alodinia. Ok, refiere presentar. Desde ahí continuaremos, por favor. Refiere presentar compromiso en calidad de vida, depresión, deterioro de su estado general, así como importantes repercusiones a nivel personal, familiar y social, centrando su vida solo en torno a su dolor, aislándolo de su entorno. Sin embargo, necesita ayuda constante. Fue medicado con ketorol sublingual 3 veces al día, más diclofenac, complejo B intramuscular y alprazolam por 2 meses. Ahí paramos. Ahí pararemos. ¿Qué es el ketorol? El ketorol es un... ¿Usted es Gisele Gunther? no, Lilian Verdugo es otro. ¿De qué grupo es usted? Del grupo 3, ¿no? Ok. ¿Qué es el ketorol? Es un AINE. Paulo Ernesto Vallejos, ¿qué es el ketorol? ¿Dónde está Paulo Ernesto Vallejos? Doctor. La misma pregunta. Es, no sé, un tipo de analgésico tendría que ser. Pero a ver, pónganse, seamos un poco de autocríticos. ¿Cómo diablos pretenden resolver un problema si no se han puesto a analizar cada una de las cosas que están en este documento? Van a hacer una tarea por hacer. Estoy consciente de que esto van a llevar en farmacología. Pero no puedo pretender comprender un problema, no puedo intentar comprender un problema si no tengo una básica idea de lo que estoy hablando. Lo estudiaré con mayor profundidad en farmacología, pero aquí tengo que tener una idea de qué diablos están hablando. No se olviden, por favor, que estos son aspectos centrales para discutir cualquier cosa, ¿verdad? El ketorol es un nombre comercial. Si ustedes hubieran buscado en el internet se habrían dado cuenta que el ketorol es un nombre comercial que en realidad corresponde a un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que se llama ketorolac o ketorolaco. Este fármaco antiinflamatorio no esteroideo posee propiedades analgésicas, propiedades antipiréticas y químicamente se asemeja a la indometacina y al tolmentin. El ketorolac o ketorolaco está indicado como analgésico para el alivio a corto plazo del dolor. Seguimos, por favor. Bueno, responsable
Del grupo 5, Adriana Castellón, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué es el alprazolam? El alprazolam es una benzodiazepina que normalmente se usa para ataques de ansiedad o con personas que sufren de trastornos de pánico. Ya, ok. Entonces ya tenemos una idea de lo que es el alprazolam. Bien, seguimos con la lectura, por favor, con usted. Está bien, doctor. Sin embargo, no tuvo alivio, ¿verdad? Le han dado ketorol, perdón, sublingual 3 veces al día, más diclofenaco y alprazolam por 2 meses. Yo aquí me haría una pregunta. Le han dado ketorol sublingual 3 veces al día. Lo primero que debería preguntarme es, ok, ya sé qué es. ¿La dosis será correcta? Primera cosa que debería haber preguntado. Entonces, ¿qué debería haber hecho? Entrar al internet, poner ketorol, poner dosis, poner qué diablo significa y ver si es que la dosis que estaba recibiendo era apropiada o no. De otro modo, no voy a tener una idea clara de lo que está ocurriendo. ¿No les parece? Por favor, entonces no se olviden eso. Ya no me van a responder las preguntas solamente. Necesito que entiendan claramente de lo que estamos hablando, por favor. Bien, continuaremos con sin embargo, por favor. Está bien, doctor. Sin embargo, Usted es Adriana, ¿verdad? sí. Ya. Sin embargo, no tuvo alivio con esa medicación y presentó molestias gástricas secundarias. Fue derivado a neurología, donde le recetaron codeína, más paracetamol e ibuprofeno de 600 miligramos, más complejo B, alprazolam y Neuril. Ok, entonces Juan Carlos Gisbert. Sí, doctor. ¿Qué es Neuril? El Neuril era igual un era un opioide que ayudaba a aliviar el dolor, que también... ¿Se dan cuenta? Estamos en serios problemas en relación a este aspecto. Necesitan elaborar en cada tarea que hagan una identificación de términos personal para poder empezar a trabajar. Bien, ya hemos hablado del alprazolam, ¿sí? Bien, el Neuril en realidad es el clonazepam. Aquí tendría que preguntar qué es el clonazepam. Yo no lo voy a hacer porque quiero determinar claramente cuál va a ser la forma en la cual vamos a trabajar. Ok, continúe usted, Juan Carlos, por favor. Le han dado alprazolam y luego Neuril. Sigamos, por favor. Tampoco sintió mayor alivio y le adicionaron tramadol 100 miligramos más paracetamol 500 miligramos 3 veces al día. Pregabalina 75 gramos 2 veces al día y amitriptilina 25 miligramos 2 veces al día. Con esta medicación sintió mejor alivio con EVA de 4/10, pero desde que inició este esquema presentó intensas náuseas, además de mareo, somnolencia, dificultad de coordinación de movimientos, alteración en la concentración, deterioro de memoria, temblor, dificultad para articular palabras, parestesias, confusión, irritabilidad, visión borrosa, sequedad bucal, fatiga, marcha normal y gastritis severa, que obligaron a suspender la medicación, recetándole entonces morfina oral y oxicodona de rescate. Pero entonces presentó pérdida de apetito, somnolencia y constipación. Este derivado al servicio del dolor de la CNS, donde plantean y realizan inicialmente un bloqueo de nervios intercostales, guiado por ecografía, siendo el resultado satisfactorio, pero de poca duración. Entonces la familia recurre a un naturalista hierbero que iatrogénicamente le quema la piel, empeorando su dolor. El paciente es hospitalizado posteriormente por intenso dolor, enfermedad ácido péptico, estreñimiento crónico, síndrome depresivo severo, crisis de ansiedad y sospecha de trastorno mental, versus demencia senil, motivo por el cual es derivado a psiquiatría para valoración y conducta. Ya.
Con esta medicación sintió un mejor alivio de Eva 6/10, tengo puntuado. Usted me dijo 4/10. ¿Qué tienen en su historia clínica, por favor? 4. 4, doctor. 4. Entonces aquí hay un error. 4/10. Bien, fíjense ustedes que acá podía haberme detenido en cada una de las cosas. Por ejemplo, podría haber dicho que le han dado paracetamol 500 miligramos 3 veces al día. La pregunta sería, ¿esa es la dosis correcta del paracetamol? ¿Qué es pregabalina? ¿Qué es amitriptilina? ¿Qué es oxicodona? Me podría pasar un buen tiempo haciendo esto. Y de hecho vamos a hacer esto en cada cuadro que estemos analizando. De tal manera de que hagamos un análisis de lo que realmente ha ocurrido. Es probable que esta medicación, en este momento no vamos a analizar si el protocolo fue correcto o incorrecto. ¿Quién les dice que la forma de dosificar esta medicación fue inapropiada? Independientemente si fue el protocolo o no. Simplemente el hecho de saber si la dosis de los medicamentos era adecuado, si los intervalos eran los recomendados. Solamente en esa medida del análisis podría seguir avanzando. No pueden responder preguntas si no tienen clara la figura. CNS es Caja Nacional del Seguro Social, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Entonces, aquí lo que les han pedido es que analicemos mediante el mnemotécnico de Alicia, ¿verdad? Entonces voy a pedirle a Andrea Araníbar que me hable un poco de las características de la aparición. ¿Qué puso usted con su grupo? Andrea Araníbar, del grupo 8. Sí, doctor. ¿Se me escucha bien, perdón? Sí. Muy bien. Pusimos en aparición dolor intenso en banda, en la espalda, urente, punzante y persistente. Se relaciona con la cirugía de próstata, cistostomía, castración quirúrgica y radioterapia, con posterior brote herpes zóster. Ok, eso fue lo que usted puso en aparición. Bien. Veamos un poquito este aspecto. Mauricio es un paciente de 79 años de edad. Entonces, probablemente la aparición podríamos haber empezado por esto, ¿no? Aparición en un adulto mayor, ¿no? 79 años de edad. ¿Qué más está relacionado con la aparición? El herpes zóster, el cáncer de próstata, la prostatectomía radical, la castración quirúrgica y química y la radioterapia. Todo esto estaba relacionado con aparición. Bien. Ahora me gustaría saber una otra vuelta. Voy a hacer una vuelta más. Carla Daniela López. Sí, doctor. ¿Qué ha puesto tu grupo en localización? Localización hemos marcado el dermatoma que abarca desde la región dorso-lumbar y que se extiende hacia la región ventral, desde T8 hasta L1. Ok. César Ronald Chambi. Sí, doctor. ¿Qué han puesto ustedes en este componente? En localización pusimos dolor dorso-lumbar en banda aproximadamente desde T8 a L2. Desde T8 a L2. Ok. Un favor, una vez que terminen su intervención, para mejorar nuestra calidad de audio, no se olviden, por favor, apagar su micrófono. Lilian Verdugues.
Sí, doctor. En mi grupo pusimos igualmente dolor dorsolumbar, pero desde C5 a S2. Ok. Bueno, vamos a revisar cuál fue la mejor forma de localizar el dolor, ¿ya? Bien, ya sabemos a qué se refiere esto. Aquí básicamente el dolor está localizado de T11 a L2 derecha, fundamentalmente. Vamos a hablar de la irradiación, por favor. Lidia García. Ok. Juan Carlos Gisbert. En mi grupo pusimos el dolor se extiende de la región dorsolumbar derecha hacia la región ventral. Andrea Araníbar. Pusimos se irradia desde región dorsolumbar hacia ventral. Ok. Veamos. Indudablemente que tiene una irradiación hacia la región ventral, que creo que la mayor parte de nosotros hemos coincidido. Veremos un poco el carácter. Ahora quiero escuchar a alguien distinto del grupo 1, aparte de Carla Daniela López. Necesito saber a otros estudiantes de ese grupo, por favor. Bien. Vamos a poner acá una nota que el grupo 1 no tiene trabajo grupal, porque solamente ha preparado una sola persona el término, sino cualquiera estaría en condiciones de responder. Doctor, acá presente soy Alan, del grupo 1. ¿Cómo se llama usted? Alan Sarmiento. Ya. Háblame del carácter, por favor. Ok, pusimos que las características del dolor como tal serían que fue urente, punzante y persistente. Esto durante un año de evolución. Posterior a esto, desde hace 6 meses nos explica que era continuo, quemante, urente. Lo describe como un calambre con episodios de dolor lancinante y con crisis paroxística. Ya. Entonces, continuo, urente, como calambre, con episodios de dolor alucinante, con crisis paroxísticas en ráfagas de corta duración, de aparición repentina, estando quieto el paciente, y que está asociado a una hipersensibilidad en la zona, al mínimo roce con la ropa o las sábanas. Escozor, piel caliente, parestesias, disestesias, por cambios de temperatura. Aquí tendría que preguntar qué son las parestesias y qué son las disestesias. Ya saben, no pueden no saber esto en su próxima intervención. Bien, vamos a ir ahora al grupo 2. Necesito un representante, otro estudiante del grupo 2 que no sea César Ronaldo Chambi. Bien, no tenemos respuesta del grupo 2. Doctor, yo soy del grupo 2. ¿Cómo se llama usted? Fabiana Patricia Molina Gutiérrez. Muy bien, por favor, ¿podrías hablarme de la intensidad? Sí, claro que sí. La intensidad, según el caso clínico,
refiere que es un dolor intenso y primeramente con una escala de valoración analógica de 8 a 9 sobre 10. Y después, posterior a una medicación que le dan al paciente con tramadol, paracetamol, pregabalina y amitriptilina, mejora la intensidad del dolor y baja en la escala de EVA hasta un 4 sobre 10. Ok. Bien. Veamos algunos otros elementos de la intensidad. Yo diría que para clasificar la intensidad, la mejor forma de expresar intensidad, tratando de utilizar los mismos criterios que los demás para definir qué es alto o qué es bajo, podríamos aquí enfatizar mucho en la puntuación EVA. Un EVA de 8 a 9 sobre 10. Esto me permitiría calificar utilizando los mismos parámetros que alguien que me estuviera preguntando, para tratar de disminuir la subjetividad, asegurándome de que todos estamos utilizando los mismos criterios. Bien, grupo 8. Otro representante que no sea Andrea Araníbar. Yo, doctor, Luz Heredia. Luz Heredia, perfecto. Este grupo está respondiendo más atento que los demás. Ok. ¿Qué me diría en relación sobre los agravantes y aliviantes? Los agravantes aliviantes sería el agua fría, que en vez de bañarse con agua caliente se bañaría con agua fría. Y las agravantes sería piel caliente, urente, con roce de ropa o sábanas. Ok. Andrea Araníbar, de ese mismo grupo, ¿tiene algún comentario adicional? No, doctor. Ya. Vamos a ver estos aspectos que podríamos aquí añadir. Los factores agravantes, agua caliente, y fíjense ustedes, hasta el roce de la ropa. Y los factores aliviantes, básicamente, sería la medicación. Tramadol, pregabalina, amitriptilina, oxicodona, bloqueo intercostal. Bien. Entonces, ya sabemos esta escala de Lanz, que se especifica del dolor neuropático. Y si la puntuación es inferior a 2, es poco probable que los mecanismos neuropáticos contribuyan al dolor del paciente. Me gustaría saber cómo ha llenado esto, por favor. Grupo 3. En mi grupo hemos puesto descripción del dolor. ¿Con quién estoy hablando? La representante o otra persona, doctor. Está bien, Giselle Gunter, ¿no? Lilian Verdúguez. Del grupo 3. Sí. Lilian Verdúguez. Ah, ya. Ok, ¿qué han puesto? En descripción de dolor, a nosotros nos ha dado la puntuación de 16 puntos. En pruebas sensoriales, 8 puntos. Entonces, debido a esta, según la puntuación de la escala de Lanz, es muy probable que el paciente sufra un dolor neuropático crónico. Ya. Del grupo 7. El representante... Un segundito. Del grupo 7, me gustaría escucharle ahora a Giselle Gunter. Doctor, aquí estoy. Ok. ¿Qué han puesto ustedes aquí? Nosotros hemos tenido una puntuación de 22 puntos, ya que bastante, bueno, con la descripción del dolor, que persiste como sensaciones extrañas y desagradables en su piel. Estas sensaciones podrían describirse como palabras como picazón, hormigueo, pinchazos y agujetas. Nosotros lo pusimos como que 5. En el punto 2, su dolor hace que en la piel de la zona dolorida tenga un aspecto diferente, ya que en el caso clínico nos informa de que tiene cicatrices, color rojizo, marrón más o menos. Entonces nosotros también pusimos una puntuación de 5 en el punto 2.
En el punto 3 pusimos también como puntaje 3. En el punto 4 no pusimos puntaje, fue 0. En el punto 5 pusimos un punto. Y en el punto donde dice pruebas sensoriales, en el primer punto pusimos 5. En el segundo punto pusimos 3 y nos dio un total de 22 puntos. Ok. Del grupo 4, otro miembro del grupo que no sea Paul Ernesto Vallejos. Sí, doctor. ¿Quién está hablando? Ronald Wigme, doctor. ¿Ustedes cuánto han calificado? Nosotros calificamos como un dolor máximo de 24, lo que resultaba en un dolor neuropático crónico, doctor. ¿Cuál es su nombre? Ronald, su apellido, perdón. ¿Ronald qué? Wigme. Wigme, gracias. Voy a explorar. ¿Y el grupo 5, que no sea Adriana Castellón? Doctor Rodrigo Villazón. ¿Cuánto han puntuado, Rodrigo? Nosotros también puntamos 24, doctor. Bien. Conclusión. No hay duda de que se trata de un dolor neuropático, ¿no es cierto? Perfecto. Sigamos adelante, por favor. Ya saben que el test de Latinin es útil para evaluar los resultados del tratamiento. Este test. ¿Cuánto califica Mauricio en este test? ¿Y por qué? Esta pregunta se la voy a hacer a alguien del grupo 6 que no sea Lidia García. Lidia, nadie responde de tu grupo. No se olviden, Lidia, y todos los que estén escuchando, que el debate tiene que haber terminado el día que entregan su trabajo y que cualquiera podría estar en condiciones de mantener la discusión. Eso es muy importante, por favor, en términos de evaluación. ¿Puede responder usted, Lidia? Ok. Ok, 3 puntos. Y estamos de acuerdo en eso. Seguí. Ya. Ok. El consumo. Ok. Espera. Veremos el consumo. Sí, yo diría que es probablemente más cerca al 4. Bien. Ok. Ok. Bien, acá, en relación a las horas de sueño, habría algunos aspectos en discutir. Me gustaría saber, por ejemplo, qué ha puesto el grupo 1. Alguien diferente a Carla, Daniela y Alan Sarmiento. Yo, doctor. ¿Cuánto han puesto en tu grupo? ¿Usted cómo se llama? Raquel Salvatierra. ¿Qué pusieron, Raquel? Nosotros le pusimos insomnio, el número 3, ya que menciona que no lo dejaba dormir. Obviamente no menciona si se levanta una o varias veces, pero creímos que ya que el dolor era bastante, podría llegar a la escala del 3. ¿Y no tomaba sedantes?
No. Ok. La misma pregunta para el grupo 2. Alguien que no sea ni César ni Fabiana. A ver. En el grupo de Lilian Verdugués, alguien que no sea Lilian. Sí, doctor, yo, Caterina Gutiérrez. ¿Qué han pensado en ese aspecto? Hemos puesto puntuación 4, doctor, porque como describe el dolor que era continuo y ha afectado bastante en su vida, necesito, o sea, se le ha recetado sedantes para que pueda dormir. Entonces, por eso que hemos puesto 4. Ya. Entonces, este aspecto relacionando las características de las dificultades en horas de sueño, indudablemente asociado a sedantes, probablemente se acercaba mucho más a un 4. Bien, la otra es qué medicamentos ha recibido, a qué grupo pertenecen y a qué escala van. Bien, voy a preguntar esto a alguien del grupo 4 que no sea ni Paul ni Ronald. Buenas tardes, doctor. ¿Yo puedo responder? ¿Cómo se llama usted? Augusto Rodrigo Miranda Melgarejo. Augusto Miranda, ¿verdad? Sí. Ya. Ok. Lo escucho. Pusimos en cuanto a los medicamentos, los mencionamos, ¿no? Aciclovir, ketorolol, diclofenaco, complejo B, alprazolam, codeína, paracetamol, y a qué grupo pertenece cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el ketorolol es un AINE, el diclofenaco también, el paracetamol, ibuprofeno, Neuril, que como ya mencionaron anteriormente es una benzodiazepina, el tramadol, un opioide, pregabalina, que es un antipiléptico, amitriptilina, que es un antidepresivo, y la morfina oral y la oxicodona, que son igual opioides, ¿no? Y en cuanto a los escalones, en el primer escalón pusimos lo que es el ketorolol, el diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno. En el segundo escalón de la escala de analgésicos de la OMS pusimos lo que es la codeína y el tramadol. En el tercer escalón, morfina, oxicodona. Y en cuanto a coadyuvantes, pusimos lo que es el alprazolam, Neuril, pregabalina y amitriptilina. Ok. Muy bien. En el grupo 5, alguien que no sea ni Adriana ni Rodrigo. Buenas tardes, doctor. Yo, ¿Cómo se llama usted? Silvana Quiñones. ¿Difiere en algo con lo que nos acaba de comentar Augusto? Silvana Quiñones. No, doctor, con mi grupo lo hicimos igual. Similares características. Ok. Bien, veamos un poco este aspecto, por favor. Ya, entonces el primer escalón correspondería a estos medicamentos: ketorol, diclofenac, ibuprofeno y paracetamol. El segundo escalón, codeína y tramadol. Y el tercer escalón, oxicodona y morfina. El cuarto escalón sería el bloqueo intercostal guiado por ecografía. Y como coadyuvantes, pregabalina, alprazolam, complejo B, clonazepam y amitriptilina. Este probablemente sea una más apropiada forma de organizar todo, ¿ya? Entonces, primer escalón, ketorol, diclofenac, ibuprofeno, paracetamol. Segundo escalón, codeína y tramadol. Tercer escalón, oxicodona y morfina.
cuarto escalón, el bloqueo. Y el otro serían los coadyuvantes que he mencionado. Bien. Con todos los datos recabados hasta el momento, ¿cuál es el diagnóstico? Voy a preguntarle a alguien del grupo 6 que no sea Lidia García. Yo, doctor. ¿Cómo se llama usted? Darla Isnado. ¿Perdón? Darla Isnado. Darla. Sí. Perdón, un segundito, voy a ver. Darla Isnado. Ok, sí. No veo tu cámara. Ay. Perdón, doctor. Ya estoy. Ya, contame. Ya con todos los datos, nosotros llegamos al diagnóstico de neuralgia postespértica y con un dolor neuropático crónico intenso y que es irradiado. Ok. ¿Alguien más del grupo 7? Voy a volver con Giselle Gunther. Giselle, ¿el diagnóstico es diferente en tu grupo? No, es similar, doctor, con similares características. Ya, ok. Entonces es un dolor neuropático crónico refractario. Y el otro elemento sería la neuralgia postherpética. ¿Bien? Muy bien. Otra vez con el grupo 6. Alguien que no sea ni Lidia ni Darla. Sí, yo, doctor. Nicole Zurita. ¿Perdón? Nicole Zurita. Ok, Nicole Zurita. ¿Qué elementos quisieras mencionar de la fisiopatología? Bueno, comenzar diciendo que este dolor comenzó en la región dorsolumbar después de que se haya dado la cirugía radical de próstata, cistosmia, castración quirúrgica, química, radioterapia. Y debido a esta radioterapia van a bajar sus defensas y va a provocar la reactivación del herpes zóster. Y este es el que va a provocar la sintomatología del dolor. Ok. Del grupo 7, alguien que no sea ni Giselle ni Juan Carlos. Del grupo 8, alguien que no sea ni Andrea ni Luz. Doctor, ¿Sí? ¿Usted quién es? Daniela Escobar del grupo 8. ¿Puedes activar tu cámara, por favor? Sí, perfecto. Daniela Escobar. Nosotros le pusimos en la fisiopatología del dolor lo que estaría referente a lo que sería un dolor neuropático y un dolor crónico, debido a la evolución que presentaba. De acuerdo, eso no estamos sin duda. Pero ¿hay algún elemento de la fisiopatología que quisieras mencionar que valga la pena señalar, sobresaltar, remarcar? Bien, pregunta abierta para todos los que quieran. Doctor, bueno, mi grupo y yo, el grupo 7, pusimos un poco más explayado esto sobre la
que bueno, es un dolor neuropático, ¿no? Por afección directa al sistema nervioso. Generalmente afecta a lo que es un ganglio de la raíz dorsal y por eso siempre el herpes zóster es como un dolor que es unilateral, no puede ser bilateral. Este dolor va haciéndose cada vez más fuerte, como lo indica en el paciente, y sus condiciones patológicas pueden haber manifestaciones de dolor crónico, como ya lo había mencionado. Las entradas no nocivas o motoras aterrizan en las láminas dedicadas a los estímulos nociceptivos. Estos estímulos van a conducir una percepción anormal de lo que va a ser el dolor y por eso es que empiezan a ver lo que ya habíamos hablado de la alotinia, la hipersensibilidad, la hiperalgesia y bueno, así es que el dolor se va a ir desarrollando poco a poco y por eso es que lo llamamos neuropático, porque estos estímulos nociceptivos se van a volver más sensibles, por así decirlo, causando un dolor anormal. Ok. Bien. Voy a mostrarles algunos aspectos que valdría la pena también recalcar en relación a este aspecto. Estos tipos, la varicela virus, el virus herpes, cuando hablamos de estos virus, la varicela zoster en este caso es un virus de ADN altamente contagioso. El problema es que una vez que nos infecta, no se elimina, permanece latente dentro de los ganglios sensoriales, después de que la varicela se ha ido. Lo cual, como ustedes saben, generalmente ocurre durante la infancia. Entonces, durante el herpes zóster, la varicela zóster se reactiva, viaja de regreso a lo largo de las neuronas afectadas, lejos de los ganglios sensoriales, y se propaga en la epidermis. Una característica distintiva del herpes zóster es que típicamente es unilateral, es decir, no cruza la línea media. Y en la mayor parte de los casos solo se ve afectado un dermatoma. El exantema eritematoso, máculo papular, hasta vesicular del herpes zóster suele acompañarse de dolor y de una disestesia. Y esta erupción, como les decía, provoca a vesículas al principio claras, luego se manchan, que se parece mucho a un brote de varicela original. Entonces, luego de un periodo de 48 a 72 horas se forman las pústulas, se ulceran y eventualmente se forman costras. Y las costras se caen en 2 a 3 semanas y pueden quedar hasta cicatrices. La neuralgia postherpética ocurre en los mismos dermatomas que la erupción por herpes zóster y se deriva de daño a las neuronas periféricas y centrales, que puede ser un subproducto de la respuesta inmunitaria inflamatoria que acompaña a la reactivación y a la migración de la varicela zóster. Entonces, cuando se dañan las fibras nerviosas periféricas y centrales, este es el punto, fíjense, pueden desarrollar un umbral más bajo para los potenciales de acción, descargándose incluso espontáneamente o exhibir respuestas desproporcionadas a los estímulos, lo que resulta en una sensibilización periférica y dolor que se produce sin estímulos dolorosos a los cuales ya nos hemos referido como alotinia. Entonces, los pacientes con una neuralgia postherpética experimentan fundamentalmente 3 tipos principales de dolor. Dolor constante sin estímulo, que tenía las características un poco de nuestro paciente, ardor, dolor, palpitación. Otro tipo de dolor es un dolor intermitente, sin estímulo, que se describe como punzante o similar a una descarga eléctrica. Y un tercer dolor, que es el dolor provocado por estímulo, pero desproporcionado con respecto al estímulo. Entonces ya sería una hiperalgesia persistente
durante al menos 3 meses después de la curación de la erupción cutánea relacionada con el herpes zóster. Además, los pacientes pueden experimentar una variedad de sensaciones anormales, disestesias o parestesias. Entonces, los pacientes con la neuralgia posherpética informan, no siempre, pero mientras mayor sea el paciente, como en este caso, pueden informar una disminución de la calidad de vida y la interferencia con las actividades de la vida diaria, que puede afectar los aspectos físicos, psicológicos y sociales de sus vidas, así como su capacidad para funcionar. Tiene mucho que ver con la baja en las defensas de la inmunidad y factores precipitantes. Este señor tenía todos los factores para tener comprometido su sistema inmunitario debido a la gravedad de su problema. Entonces, con toda seguridad se ha generado un cuadro de inmunodepresión adicional al que ya debería tener como una persona mayor. Entonces, los cambios que suceden en las fibras periféricas después de la lesión al nervio conducen a esta sensibilización periférica. Entonces, en este estado lo que ocurre es que los axones se degeneran. A esta se llama degeneración valeriana, pero también otros permanecen intactos, pero no obstante esto son capaces de generar hiperexcitabilidad en las fibras aferentes primarias. Entonces, bajo esta situación existe una actividad espontánea de las fibras sensoriales debido al aumento en la expresión de canales de sodio. La actividad espontánea se traduce en dolor espontáneo, parestesias, sensación de choques eléctricos y dolor a estímulos táctiles, entre otros. Entonces, además de la expresión de los canales de sodio, existe producción de factores asociados a la degeneración valeriana, tales como el factor de crecimiento nervioso, el factor del canal TRPV1 y los receptores adrenérgicos. Todos estos fenómenos son responsables del procesamiento anormal a nivel de la médula espinal. Los estímulos anormales son los que van a conducir a la hiperexcitabilidad de la médula espinal y causar sensibilización central. Durante la sensibilización central aumenta la expresión de receptores a glutamato, receptores AMPA, kainato, receptores a serotonina, canales de calcio y otros más. Entonces, el aumento en la expresión de estos receptores contribuye al inicio y además al mantenimiento del dolor neuropático. Además de la sensibilización central, existen otros mecanismos que contribuyen al procesamiento del dolor neuropático. Por ejemplo, la activación de las células gliales en la médula espinal, y esta activación aumenta la excitabilidad de las neuronas debido a la liberación de citocinas y el incremento de las concentraciones de glutamato. Entonces, una vez más vamos a dar un chance al grupo 7. Alguien que no sea ni Giselle Gunther ni Juan Carlos Gisbert. Bueno, voy a lanzar esta pregunta abierta para todos ustedes. ¿Quién está interesado en responderla? El grupo 5, doctor. Nosotros creemos que el error se encuentra en el tratamiento que se le dio a Mauricio ya al inicio, porque debido, según la escala del dolor, él presentaba un de 8 a 9. Entonces no se le pudo ofrecer un buen uso del sistema de analgésicos de ascensor.
Entonces no se pudo proceder con el tratamiento de opioides débiles e incluso recurrieron al bloqueo de nervios intercostales que solo fue temporal. Entonces, esto le pudo causar un empeoramiento de su salud, ya que es un exceso de fármacos que relativamente no eran muy necesarios. Ok. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Doctor, en mi el grupo 6 también, doctor. Ok, entonces vamos a empezar con Lilian y luego Giselle. En el grupo 3, algo que hemos recalcado es que, para empezar, hemos buscado la duración del tratamiento con aciclovir y este es de 5 días en lo que hemos encontrado y ya desde ahí estaba mal porque en el caso se menciona que solo le dan el tratamiento de 3 días. Igualmente, lo que mencionó mi compañera de la polifarmacia que recibe el paciente, y esto agrava los efectos adversos que tiene, porque presentan la gran mayoría de los efectos adversos de cada medicamento. Y otra cosa es que se menciona en el caso clínico de igual manera que el dolor crónico afecta a la vida del paciente y llega a aislarse y así. Entonces, algo que hemos visto que ha faltado ha sido una psicoterapia al mismo tiempo que se le daba la parte farmacológica. Ok, Giselle. Precisamente era la misma observación, ¿no? Con lo del aciclovir, el mal tratamiento, mal manejo de este fármaco, que es muy baja la dosificación y que los días estaban mal puestos, ¿no? Eso es lo que tienen que fijarse, ¿no? Por eso les dije al inicio, independientemente de si el protocolo fue bueno o malo, que sí es importante. No estoy diciendo que no trabajar en forma protocolizada sea correcto, no estoy diciendo eso. Solo que estoy diciendo, si analizar esto que no se hizo apropiadamente, hay que tomar en cuenta que en algunos pasos simples o en algunas medidas simples, la medicación fue inadecuada, el tiempo fue inadecuado y por supuesto en general se tomaron medidas inapropiadas. Probablemente podríamos finalizar nuestra reunión de hoy diciendo básicamente que yo pondría que hay 2 errores. Uno, la falta de un manejo multidisciplinario. Aumentaría otro más incluso. Terapéutica irregular. Entonces, una terapéutica irregular, falta de un manejo multidisciplinario y la derivación tardía de este paciente, después de haber pasado todo ese show. Muy bien, aquí quedamos por hoy. Bien. Está bien, doctor. Vamos a recordar, por favor, de que siempre cuando les envíen historias clínicas, asegúrense de tener muy claro lo que está ocurriendo. Si hay medicamentos, tienen que tener una idea muy básica de ese medicamento para tener una idea de lo que ha ocurrido. Si hay componentes de signos y síntomas que no los conozco, tendré que estudiar. Si hay palabras nuevas, tendré que comprender su significado. Si hay dosificaciones y cantidades, tendré que verificar si esas cantidades son apropiadas. Y tendré un proceso de aprendizaje más responsable, que solamente responder preguntas. Las verdaderas preguntas y las más importantes son las que uno mismo se hace. Muy bien, aquí quedamos por lo pronto. Nos vemos la siguiente semana. Pórtense bien, no hagan renegar y no chequeen mucho. Bien, buenas tardes, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor, hasta luego.